Si has considerado invertir, estás considerando invertir en un fondo de inversión indexado. Es normalmente la recomendación número 1 que la mayoría de youtubers o expertos en finanzas te dan. Los fondos de inversión indexado tienen ciertos problemas que no tienden a discutirse frecuentemente cuando trabajamos con ellos. Si quieres saber cuáles son los problemas que tienen estos fondos indexados, estás en el lugar correcto. Empezamos ahora. De primera mano, es importante entender qué es un fondo indexado, conocido en inglés como index fund. Los fondos indexados no son nada más que un conjunto de inversiones o stocks, dependiendo del tipo de... normalmente son stocks los más comunes, pero es un fondo que se encarga de invertir económicamente en un tipo de asset o de activo. Esos activos pueden ser acciones, pueden ser bonos, etc. La particularidad que tienen los fondos más conocidos como el SP500 es que toman esas compañías que son parte del índice y compran en proporción a la representación que tienen esto del índice. Hay ciertas metodologías y la idea es que cada cierto tiempo se rebalancea el portafolio, es decir, se compra más o menos o se venden parte para representar el índice en un momento histórico. Muchos de los individuos conocidos, incluidos entre ellos Warren Buffett, van a decirte que si tú eres un inversionista que no tienes experiencia, tu primera compra o la forma más fácil de tu invertir es invertir en un fondo indexado, justamente porque representa el mercado y el mercado asume que siempre va a crecer o que va a continuamente crecer. Y te muestran unas gráficas desde el principio del mercado Wall Street hasta este momento, el SP500, durante todo ese periodo de tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay múltiples problemas con eso. Uno de ellos es que los index funds normalmente están localizados o en un tipo de activo o en un área específica. Y de hecho, yo creo que esto es interesante. Normalmente nosotros, esto es una lista de algunos de los diferentes mercados. Hay índices que son globales, en distintas compañías, distintos países, y hay índices que tienen que ver con Asia, por ejemplo, son por continentes o especializados, y algunos que son por países. O sea, el más conocido, por ejemplo, de Japón, el Nikkei. En Estados Unidos, ¿verdad? Me imagino que está, y también está Canadá. Nosotros tenemos una preferencia por invertir en Estados Unidos, como se imaginarán. Pero la realidad es, ¿realmente esa economía y todas las compañías que son parte de Estados Unidos van a crecer en la siguiente generación? ¿Podemos nosotros confiar en eso? Y hay algunas señales macroeconómicas que podrían indicar que Estados Unidos podría decrecer en la siguiente generación y que China podría avanzar. Eso es una preocupación que múltiples economistas están hablando. Por ejemplo, Ray Dalio, que es uno de los inversionistas más conocidos y que administra uno de los fondos de inversión más conocidos, está hablando de que posiblemente Estados Unidos esté en una situación donde esté en caída como imperio. Eso implica que posiblemente decrezca. Pero hay otros ejemplos que son menos especulativos. De hecho, el mismo Ray Dalio habla de que Estados Unidos posiblemente pase por lo que se conoce como una década perdida. ¿Y qué es una década perdida? Bueno, una década perdida es el periodo de Japón desde los 1990 donde el mercado como tal no ha crecido, sino que ha tenido pérdidas progresivas. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el Nikkei 400, si ustedes invirtieron en el 2007, el mercado bajó y se mantuvo por debajo cerca de 7 años, o sea, más de 7 años. O sea, en el 2006 vino a recuperarse en una cantidad similar en el 2015. Esos son aproximadamente 9 años donde el Nikkei 400 como índice general de Japón no dejó ganancias. O sea, un inversionista que hizo una inversión en ese índice en particular perdió su dinero. Pero esto no es una cuestión tan irregular como nosotros podríamos pensar. De hecho, yo tengo aquí como un detalle. Esto es el Nikkei 400, pero desde su lanzamiento de 1950 aproximadamente. Si ustedes se fijan, en el año 90, en los 90, él estuvo en su pico
Y todavía al día de hoy, ¿verdad? El pico fueron 28. Todavía al día de hoy, en el 2021, este gráfico no llega a la cantidad que tuvo en ese pico en los 90. Es decir, que hay 30 años donde el Nikkei, el 400, el índice de empresas de Japón, no ha crecido, sino que representa, si alguien invirtió durante esos 30 años, se perdió dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Un índice es simplemente la representación de un mercado. Si ese mercado se ve afectado por una crisis importante, pues tu dinero se va a ver afectado también. El otro punto es, en ese mismo término, que tu mercado puede estar inflado. Por ejemplo, si nos vamos a otras tendencias, nosotros tenemos algo que es, este es el SP500. Nosotros tenemos ciclos económicos. Usted puede aprender un poco más de esto en la historia del crédito de Ray Dalio, donde él habla que, si ustedes se fijan aquí, hay como ciclo donde crece y disminuye. Esto es la crisis del .com, donde estaban todas esas compañías especulativas en el stock market que quebraron, y durante mucho tiempo el mercado bajó considerablemente. Luego es a partir del 2007 nosotros empezamos a ver que estas compañías bajan, y con la crisis del 2008 de las hipotecas subprime, entonces baja de nuevo a una posición similar el mercado. Tenemos desde el 2009, 2008 aproximadamente, subiendo una cantidad excepcional. Todavía nosotros no hemos visto la caída, pero esas caídas son cíclicas. Ocurrieron en los 90, ocurrieron en los 80, ocurrieron en los 70. Posiblemente nosotros estamos en el punto más alto del mercado. Y esto está aún más agravado porque, en función de la crisis del coronavirus, lo que ocurrió fue que los países empezaron a imprimir dinero. Y esto es algo que estamos viendo a nivel de todo el mercado. Prácticamente todo tipo de activos, propiedades, acciones, bonos, en general, están a su máximo precio posible. Y esto en parte porque el gobierno ha inyectado, por lo menos en el caso del gobierno estadounidense, han inyectado una cantidad importante de recursos económicos para evitar una crisis. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ha imprimido, ¿verdad? O impreso, y esto es algo con lo cual se burla mucho el internet, ¿verdad? Con eso de que el printer de dinero hace brrr. Básicamente, lo que ha hecho Estados Unidos es imprimir cerca del 20%, 22% de todos los dólares en circulación que se han hecho, y solamente en el año 2020. Y estamos hablando de nuevos paquetes de estímulo que posiblemente sean necesarios. Eso significa que tú vas a tener mucho más dinero, cerca de un 20% más de dinero circulando actualmente, que está compitiendo por las mismas oportunidades de inversión. Eso va a hacer que los índices o todas las inversiones, la gente esté compitiendo y aumenten los precios. Y muy probablemente en esta situación, cuando tú compres un índice, tú lo estás comprando a un precio álgido. Es posible que siga aumentando. Quiero que lo vean como quitarle la emoción de invertir. Yo creo que es necesario hacerlo, sin importar en qué momento tú lo hagas. Es una parte importante. Pero las expectativas de crecimiento posiblemente no sean tan altas, simplemente porque estamos en un all-time high y tenemos más de 10 años que no hay una crisis económica. Múltiples personas hace años están diciendo, hey, nosotros estamos llegando al final del ciclo, y esto se puede ver agravado por esta situación. Lo otro es que muchos de esos precios no se satisfacen, no se corresponden con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros tenemos una cantidad de stock que muchas veces tiene un valor no justificado. Por ejemplo, Tesla ahora mismo tiene un valor mayor que 4 compañías del sector automovilístico juntas, y ellos no tienen ni siquiera la cantidad ni la mitad de ventas de una de esas compañías. Entonces, esta compañía está valuada a 1000 veces su price to earnings ratio, que eso es poco conocido. Eso no hace mucho sentido. O sea, literalmente Elon Musk es rico en papel, pero no necesariamente tiene efectivo para justificar eso. Igual, por ejemplo, hay monedas como criptomonedas como Bitcoin, que tienen un precio bastante interesante, pero mucho de ello se debe a la especulación, se debe a que Bitcoin fue creado para una situación particular como esta. Tiene futuro, posiblemente el precio sea mayor y llegue a los $100,000. No sabemos qué tanto puede pues, mantenerse ahí, pero la verdad es que yo creo que posiblemente esa es una de las áreas donde haya mucho crecimiento, pero no necesariamente es porque tiene el valor implícito en esas monedas, sino porque tú tienes cada vez más cantidad de dinero
que está buscando seguridad. Y esa seguridad hace que el valor de esos elementos crezca. Y es una situación particular. Entonces, ¿qué ocurre con esto? No existe la inversión pasiva. Esa es la realidad. Tú puedes tomar un index fund y algo que está demostrado es que los fondos de inversión normalmente cuando son pequeños tienden a tener buenos rendimientos y progresivamente, en la medida en que crecen, en que se hacen famosos, en que la estrategia se hace pública, pues tiene menores rendimientos porque el mercado se ajusta a lo que funciona y eventualmente funciona menos. Entonces, si tú eres una persona que está pensando en invertir, el invertir de manera pasiva, y quiero mostrarle esto. Normalmente la mayoría de la gente dice, bueno, tú no le puedes ganar al mercado. Y es cierto, nosotros no podemos ganarle al mercado normalmente si invertimos pasivamente. La realidad es que hay otras formas de invertir, otras estrategias de inversión que requieren cierta participación de tu parte. Pero no hay otra alternativa, porque si tú inviertes en una economía que tú no sabes si esa economía va hacia adelante o hacia atrás, si tú no tienes una idea de qué tipo de assets la gente está invirtiendo, si tú no tienes idea del mercado, si tú no estudias en lo que tú estás invirtiendo, tú estás tomando una decisión irresponsable. Y eso es algo que no se puede delegar. Si tú estás invirtiendo en Tesla, aunque tú sabes que Tesla tiene una evaluación absurdamente alta, y tú no conoces lo básico de cómo Tesla funciona internamente, tú estás cometiendo un grave error. Entonces, no está mal que tú inviertas, pero tú debes de dedicar tiempo a entender los fundamentos, porque eso te va a hacer más confiado y te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Eso te va a decir, no, mira, yo entiendo que esa compañía puede ser que tenga un mayor valor, pero en este periodo de tiempo adoptó o tomó una cantidad de valor tan considerable que posiblemente en los próximos años es difícil que pueda crecer más. O sea, ¿qué le queda? ¿Convertirse en una Google, en un Apple, en evaluación? Bueno, ¿qué tan fácil va a ser eso en los próximos años? En ese ámbito es importante tú entender cómo funciona una compañía, cuáles son los detalles financieros de una compañía, qué hace que esa compañía tiene potencial, tiene crecimiento. Entonces, durante este periodo de tiempo, yo creo que es importantísimo el que nosotros dediquemos tiempo a aprender sobre ello, porque cada vez más ustedes van a ver, va a ser más importante en su vida el tomar decisiones de inversión. Y me gustaría como que exploráramos esos temas, porque muchas veces tú inviertes en un instrumento y ese instrumento tiene mucha utilidad. Principalmente si tú estás en un área de crecimiento, si tú estás en un periodo donde está creciendo el mercado, hace todo el sentido del mundo tú estás en un index fund. Pero si tú tienes expertise en un área específica de la industria que nadie más tiene, tú también puedes crear tu propio índice en función de ciertas variables que tú entiendes. Por ejemplo, hay áreas completas del mercado que están creciendo que son interesantes. Hay múltiples compañías que están en el sector de carros eléctricos. Esas compañías están sobrevaluadas posiblemente. Pero puede ser que si tú conoces el mercado y tú eres una persona que tiene especialidad, tú eres una persona de tecnología, tú puedes identificar, mira, esta compañía está creciendo mucho, tiene mucho potencial y está subvaluada. ¿Por qué? Porque tú conoces industria y tú puedes utilizar ese conocimiento para tomar decisiones con respecto a dónde tú inviertes. Si tú tienes un producto que tú ves que te gusta, que mucha más gente lo está usando y pocas personas lo usan actualmente, pero tiene un potencial y está creciendo rápido, eso puede ser una buena oportunidad para tú tomarte el tiempo, investigar sobre esa compañía e invertir. Por ejemplo, una compañía en la cual yo tengo mucha esperanza, justamente porque yo entiendo que se va a utilizar muchísimo más, es Unity. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología de videojuegos más se está comoditizando, porque compañías como Unity y como Epic Games están, pues, de alguna manera creando herramientas y siendo partners de las personas que crean videojuegos para hacer ese proceso más ágil. Entonces nosotros no vamos a ver menos videojuegos, nosotros vamos a ver más. Y al mismo tiempo vemos, por ejemplo, la tecnología de videojuegos siendo adoptada en otras industrias. Nosotros podemos ver cómo se empezó a utilizar para hacer Mandalorian. En vez de utilizar la pantalla verde, se está utilizando el rendering con Unreal Engine. Entonces yo creo que hay con muchas oportunidades que si tú te dedicas a estudiar esa industria, tú puedes tener tal vez mejores rendimientos que si tú simplemente tomas de manera pasiva y permite que otra persona decida por ti. Algo que las personas no entienden es
que no hay nadie que esté a favor de ti en la industria financiera. Y esto puede lucir como algo feo que estoy diciendo, pero el banco está para darte un servicio por el cual ellos te van a cobrar. Estos fondos de inversión te están cobrando dinero, sea que ganen o no, y te cobran por los beneficios. Entonces, en última instancia, quien es responsable de su riqueza eres tú. ¿Tú te imaginas que tú invirtieras en los 90 en Japón y tú no estuvieras pendiente de lo que está pasando? Si tú no te tomas el tiempo y tú entiendes dónde tú estás invirtiendo de manera activa, pues tú vas a tener problemas financieros porque tú delegaste la decisión del futuro de tu dinero en otras personas. Tú puedes decir, bueno, ellos invierten en este tipo de cosas, esto es parte de mi portafolio, yo lo voy a invertir. Pero no dejes tu futuro financiero en manos de otras personas, no confíes ciegamente, dedique el tiempo para investigar. Entonces, hasta aquí este video. Si estás interesado en más contenido de este tipo, suscríbete y presiona la campana para que tú recibas una notificación cada vez que saquemos un video nuevo. Para mí es un placer compartir con ustedes y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y éxitos.